le dijéramos a esto. Sí, tengo mucha suerte pero empecé a dar la clase y empezó a llover. Bueno, ustedes me van a decir mi pantalla. ¿Listo? Ok. ¿Están viendo mi pantalla? Todavía no. Solo se ve la imagen de usted. ¿Y ahora? ¿No? ¿Aún Ahora nada? sí. Ahora sí. Bueno, bueno, muchas gracias, son muy amables. Bueno, a ver, eh, para muchos quizás no me conocen, yo soy Paola Andrea, la hija del profesor Nicolás. Ya he compartido con ustedes en cursos anteriores. Cuando mi papá tiene que viajar, pues comparto parte de mi conocimiento con ustedes. Me gusta la agricultura, soy técnico agropecuario en proyectos agrícolas y soy tecnóloga en gestión agroempresarial, todo con relación al campo. He visto que han trabajado con mi papá las semanas pasadas acerca del suelo y sé que muchos de los que están aquí son buenos estudiantes. Si yo les hago a ustedes la pregunta, ¿qué es estudiante? La palabra lo dice. Estudiante quiere decir que estudia antes. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos presentes porque queremos aprender. Yo sé que tienen el objetivo primero de obedecerle a Dios, de agradarle a Dios en cada una de las palabras que Él nos dice y entre ellas está pues cultivar, vivir en el campo. Pero muchas veces nosotros creemos que simplemente es ir y vivir en el campo, obedecer y que Dios se encarga del resto. Pero yo quiero que antes de que empiecen con mi papá lo de los abonos, porque ya vamos a entrar a hacer abonos con ustedes, seamos conscientes qué es el suelo. Yo sé que ya hicieron un resumen, ya hablaron con él, ya les enseñó, pero yo quiero un valiente que me diga qué es el suelo. ¿Cuál va a ser el valiente que me va a decir qué es el suelo? De lo que ya aprendieron, porque es que hoy vamos a hacer un resumen. Quiero dejarles a ustedes como la importancia que tiene el suelo en la agricultura. Muchas veces nosotros pasamos en alto esto sabiendo que el suelo es lo primordial que nosotros tenemos en la agricultura. Denme un momentico. Bueno, ¿ninguno me quiere decir? ¿El suelo es la tierra? Bueno, sí, el suelo es la tierra, pero vamos a empezar a estudiarlo más a fondo porque quiero que en esta hora les quede bien claro antes de que empiecen a hacer los abonos. El suelo es el manto superficial de la tierra, de corteza terrestre. Son las zonas más desarrolladas de la tierra, el cual nos ofrece a nosotros un sinnúmero de nutrientes, del cual, ¿qué ha pasado? Se almacenan allí los nutrientes de la corteza terrestre. Entonces, no es solamente que nosotros miremos que es un suelo y que es un pedazo de tierra allí, no. El suelo es la riqueza de nosotros. No sé si muchos de los que estamos aquí presentes han tenido la experiencia de que sus ancestros, sus abuelos tenían fincas y esas fincas eran muy productivas, pero han pasado ya 30, 40 años y sigue siendo la finca paterna o la finca paterna de la casa y el abuelo, los tíos, le cuenten ya a los sobrinos y le digan, no, esa finca producía mucho. Antes nos podía dar 40, 50 sacos y en este momento solamente nos da 40 sacos. Otros pueden decir, no, antes nos daba
400 cargas de cacao. En este momento solamente nos da 40 bultos de cacao. Muchas veces nosotros nos preguntamos, o quizás decimos, ah, no, es que de pronto ya la tierra está cansada, y otras personas dicen, no, es como la consecuencia del pecado. Y sí, en muchas de las partes sí es consecuencia del pecado porque se va degenerando las cosas, pero nos vamos a dar cuenta que nosotros no le vemos el sentido y la importancia que tiene ese pedazo de suelo o esa tierra, como nosotros decimos. El suelo en sí, como estudiaban con mi papá, es un medio poroso donde su parte sólida está integrado por partículas, que ustedes ya saben cuáles son esas partículas. Son las partículas minerales, orgánicas, que son los residuos vegetales y animales que está allí en el suelo, que llegan a una desintegración por la roca madre. ¿Qué pasa con esa roca madre? La roca madre es dependiendo del lugar donde se haga o se deposite allí el suelo. Ustedes saben que el suelo no se forma así porque así, eso lleva un proceso de que empieza el agua a caer en una roca, dependiendo de la roca que sea, porque hay diferentes rocas, roca caliza, roca fosfórica, en fin, hasta rocas, digamos, que son volcánicas. Esas rocas volcánicas también tienen algo muy importante, que es la desintegración, y van ayudando a que el suelo se forme con el paso de ¿qué? No de un año ni 2 años, esos son tiempos y tiempos de años para formarse un suelo. Por eso es que yo quiero que a ustedes les quede bien en sus mentes qué importancia tiene el suelo para conocer. No sé qué le pasa hoy a mi perrita, pero está como nerviosa. Entonces, el suelo se forma a partir de ¿qué? De ese proceso. Ese proceso se llama un proceso de meteorización. ¿Qué quiere decir? Que consiste en la desintegración y las alteraciones de las rocas de la corteza terrestre, que se van provocando por unos agentes físicos, por unos agentes químicos y biológicos, dependiendo de lo que le decía, de la composición. Entonces, esa, digamos, son por como etapas, donde se inicia a partir de que empieza la desintegración de la roca madre. Esa desintegración de la roca madre empieza ya sea por la acción del agua o por la acción del viento. Todos los días llueve y empieza a caer la gotita, la gotita, la gotita, la gotita del agua, y empieza la roca a desintegrarse, el viento empieza a llevársela, y así, imagínense cómo será ese proceso para que se formen los suelos. Después de eso hay una desintegración que se llama como, digamos que la podemos decir como la desintegración de la materia parental. Esa materia parental es como la materia orgánica, pero nosotros más adelante vamos a ver de manera detallada, más pausada, qué es la materia orgánica. Yo sé que ya la vieron con mi papá, sé que muchos de ustedes me van a decir, ah, sí, la materia orgánica es el abono, pero una cosa es el abono y otra cosa es la materia orgánica. Entonces yo quiero en esta tarde que ustedes tengamos un objetivo en mente, y que ese objetivo que vamos a tener es comprender qué organismos viven en el suelo, qué es la materia orgánica y la importancia que tiene la materia orgánica para la fertilidad agrícola del suelo. Yo sé que ya vieron con mi papá eso, pero como ustedes son estudiantes que estudian antes, vamos a hacer ciertas preguntas y yo quiero que interactuemos, que sean, que participen conmigo. ¿Por qué? Porque si ustedes no participan, si ustedes no interactúan, yo puedo pasar aquí 1 hora, 2 horas y puedo hablar pam, 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 y les puedo dar mucha información, pero si ustedes no asimilan esa información, no guardan los conceptos, entonces no vamos a tener frutos, porque agricultura no es solamente ir y sembrar, sino saber por qué lo estamos haciendo. Entonces yo quiero que ustedes me digan qué creen que hay dentro del suelo. ¿Quién me puede decir qué cree que hay dentro del suelo? Y no es que cree, porque ya estudiaron con mi papá que hay dentro del suelo. Hay seres vivos y hay seres que ya pues han pasado, ya están muertos, ya están los residuos, están los fósiles allí, pero también cumplen una función dentro del suelo. Entonces, ¿cuáles son los seres vivos que están allí?
dentro del suelo. Seres vivos pueden ser bacterias, Muy pueden bien, ser insectos, muy bien, Microorganismos, lombrices, muy bien. Perfecto, perfecto. minerales. Gracias, hermana, muy bien. Entonces, miren, cuando nosotros vemos, están allí ellos, que son los organismos vivos. Esos organismos vivos, como lo decía por allí la hermanita, hay macroorganismos y microorganismos. Los macros son aquellos que los vemos, como lo que ella nos dice, las lombrices. Cuando nosotros vamos y trabajamos un suelo a simple vista, vamos a ver allí lombrices. Y muchas personas dicen, ay, si hay bastantes lombrices es porque es un suelo fértil, un suelo productivo. Y en parte tienen toda la razón y así es. Cuando usted va a un suelo y mira que hay bastantes lombrices, es porque hay un suelo vivo, un suelo que tiene mucho alimento para las lombrices. Mientras que donde hay un suelo que no es vivo, que no tiene casi microorganismos, que no tiene macroorganismos, es porque ¿qué? Porque es un suelo muerto. No es un suelo que tenga la fauna necesaria para que sea un suelo vivo, pueda interactuar. Entonces, muchas veces nosotros nos preguntamos y decimos, ay, ¿por qué el suelo de X o de Sutano es un suelo tan productivo? Allí empezamos a darnos cuenta por qué. Y quiero que ese concepto lo guarden en su mente. A más microorganismos y macroorganismos tenga mi suelo, voy a tener un suelo más productivo. En menos cantidad de estos microorganismos y macroorganismos, mi suelo lo puedo catalogar como un suelo muerto. ¿Por qué? Porque estos macroorganismos y microorganismos, como decía la hermana, hongos, bacterias, lombrices, líquenes, ellos todos hacen un trabajo y ese trabajo, ¿qué es? Ellos son los que van a ¿qué? A tomar lo que encuentran en el suelo, digamos, el alimento, ellos son los que lo van a transformar. ¿Y cuál es el alimento de ellos? Lo que nosotros llamamos y denominamos materia orgánica. Entonces, cuando decimos macro, ¿cuáles son? Las lombrices, las hormigas, los insectos, las mariquitas, en diferentes partes tienen otros nombres, los marrones, otros, hasta nos vamos a dar cuenta más adelante cuando vamos avanzando que hasta los ositos hormigueros, estos que hacen huequitos en la tierra, los que cumplen esta función de hacer túneles, todos ellos hacen un trabajo en el suelo, porque por medio de todos esos túneles hasta el suelo respira y hay intercambio de oxígeno con el suelo y pueden haber allí ciertos, digamos, intercambio cuando el animal defeca, cuando el animal hace sus necesidades, allí hay un intercambio entre el suelo y él, que cada uno se beneficia a su manera, pero cuando no tenemos toda esta fauna, tanto micro como macro, no vamos a tener un suelo vivo. Entonces, empecemos desde allí a darnos cuenta cuál es la importancia del suelo. No es que lo cataloguemos como un simple pedazo de tierra, un simple suelo. Ah, no es que yo tengo allí un suelo, una tierra. No, tenemos que empezar a darle la importancia. Entonces, ya entendimos que un suelo vivo es ¿qué? Que tenga mucha ¿qué? Vamos a interactuar, vamos a ir anotando y vamos, que yo no me sienta sola, que yo diga, están conmigo, que no diga, ay, estoy solita, me siento sola. ¿Qué hay? ¿Qué es un suelo vivo? ¿Cuál es la diferencia entre un suelo muerto y un suelo vivo? Que el vivo tiene microorganismos o macroorganismos y el muerto pues ya lo dice, no tiene estos elementos. Muy bien. ¿Y qué función cumplen los macros y los micros en el suelo, los microorganismos? Pueden darle productividad, hacerlos fértiles. Muy bien. ¿Y por qué lo hacen fértil? Porque ellos son los que toman la materia orgánica y lo descomponen. Esa es la importancia de nosotros. Los macros los podemos ver a simple vista, los micros los vemos con
Microscopio. Microscopio. Muy bien. Entonces, cuando entran los microscopios, allí ya podemos ver los líquenes, los hongos, las bacterias, pero cada uno de ellos cumplen una función. Hay sin número de bacterias, como yo sé que ya estudiaron con mi papá, por ejemplo, la bacteria de Rhizobium, que ella es la que ayuda para que las plantas, como el frijol, la soya, la alberja, ayuden a fijar nitrógeno del suelo y lo fijen en el suelo en las raícitas y se formen allí nódulos. Y esos nódulos de nitrógeno son los que hacen su trabajo en el suelo y por eso es que decimos, ay, voy a sembrar un frijol para hacer un abono verde. Y muchas veces se siembra el frijol, se hace el abono, quizás no nos funcione bien y vamos y decimos, hombre, pero yo vi que como que eso no me funcionó, como que ese abonito no se convirtió en lo que yo esperaba, pero no es que simplemente la matica de frijol iba a cumplir su función, sino que como yo no tenía un suelo rico en microorganismos, entre ellos las bacterias de Rhizobium, pues no pudo fijar la cantidad necesaria de nitrógeno que necesitaba en el suelo. Entonces nos vamos dando cuenta que cada uno de los procesos en la agricultura va llevando una secuencia, van ligados de la mano. Cuando se altera uno, las consecuencias se van a ver en qué, en todos. Por eso nosotros tenemos que estar pendientes y ir mirando cada uno de esos pasos edafoclimáticos, que no solamente son el clima, el suelo, la temperatura, sino que cada uno de ellos cumple allí un objetivo. Yo sé que muchos de ustedes se van a acordar que cuando quizás eran niños veían que sus abuelos o sus tíos en las fincas quemaban, tumbaban, rozaban y llegaban y quemaban la montaña y primero recogían los troncos, quemaban todo el pedazo y se sembraba maíz, pongámoslo así, y se veían unas maiceras muy bonitas y se producían unas mazorcas de tamaño gigantes y eso era algo que uno decía, uy, qué cosechas buenas. Pero ahora ya no los estamos haciendo, ya nos está quemando. Primero, ¿por qué? Porque ya nos dimos cuenta que había el cambio climático que se estaba afectando mucho. Segundo, porque ya nos dimos cuenta a medida que se va estudiando que cuando se quema, no simplemente quemamos la hierba, quemamos los palos que habían allí en la superficie, sino que cuando quemamos, quemamos todos estos macroorganismos y microorganismos. Y listo, en el momento de la primera cosecha, quizás hasta la segunda cosecha se nos da muy bien. ¿Por qué? Porque allí quedaron todos estos animalitos, todos estos organismos quedaron muertos y se convirtieron en ¿qué? En un abono para nuestro cultivo, para nuestro suelo y se dieron cosechas hermosas, fértiles y usted ve que el maíz sale con un verdor intenso y usted dice, ¡ay, qué belleza! Listo, ahí va el potasio, el nitrógeno, con las cantidades que su cultivo necesitaba, que eso más adelante cuando sigan estudiando con mi papá se van a dar cuenta que cada cultivo necesita y requiere cierta cantidad de abonos. Unos requieren más abono, digamos, más fósforo, otros requieren del mineral potasio en más cantidad, otros requieren nitrógeno en más cantidad, otros requieren de los microelementos en más cantidad. Y así vamos aprendiendo que cada cultivo requiere de ciertas alimentación especial para que se desarrolle bien. Entonces, por eso es que nosotros veíamos que antes las maiceras se daban muy bonitos, dos, tres cosechas hermosas cada vez que se sembraba, pero paulatinamente se iba viendo que eso se iba perdiendo como ese poder, digamos, fértil que tenía el suelo, pero no porque el suelo lo perdiera por sí solo, sino que nosotros éramos los agentes, sin saberlo, quizás sin conocimiento, que matábamos nuestro suelo. Teníamos un suelo vivo y convertíamos el suelo en un suelo pobre, muerto, porque solamente dejamos ahí los fósiles de todos los macroorganismos y microorganismos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Tenemos alguna inquietud? ¿Queremos aportar o vamos bien?
La explicación está muy clara, hermanita. Bueno, Gracias. entonces vamos a seguir. El suelo, ya sabemos, es un organismo vivo, porque en él habitan muchos seres vivos que ayudan a formar ¿qué? Esos nutrientes para las plantas. Como lo decía nuestra hermanita, allí entran los microorganismos a hacer su trabajo. Las lombrices, los insectos, los organismos vivos cogen lo que yo les digo, la materia orgánica, y la transforman ¿en qué? En humus, que es algo importantísimo. Cuando usted tiene un suelo rico en humus, usted diga, tengo el mejor tesoro y la mayor riqueza que pueda tener en el bolsillo y debajo de mis pies, porque si yo tengo un suelo rico en humus, voy a tener unas cosechas aseguradas y una buena producción. Pero para eso nosotros tenemos que tener en nuestro suelo de qué se alimente. Porque si yo tengo un suelo fértil, pero no tengo esa capacidad de alimentarlo, ¿qué va a pasar? Que cuando yo dejo de alimentar mi suelo, por más que sea un suelo rico y fértil, pues las plantas que yo estoy sembrando van a ir extrayendo poco a poco por medio de las raíces pivotantes, raíces secundarias, van sacando ¿qué? Las terciarias van sacando todos los nutrientes. Y si yo tengo algo donde todos los días le saco, pero no le introduzco, ¿qué pasa? Va a llegar el momento que se va a acabar. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que la materia orgánica es materia orgánica y listo. Y yo les pregunto, no a ustedes, sino a otras personas, ¿qué es materia orgánica para usted? Y me dicen, no sé lo que hay ahí en el suelo. No, la materia orgánica no es simplemente lo que hay ahí en el suelo, sino que es lo que usted ve que su suelo tiene por encima, como la capa vegetal que tiene el suelo. Las hojas son materia orgánica, las raíces que quedó de una planta que ya murió es materia orgánica, las ramitas que caen de los árboles son materia orgánica, el pasto que usted corta a machete, que usted corta con una guadaña, que usted limpia con una pala, todo eso es materia orgánica. Y todo eso es lo que va a ser alimento para sus plantas. Si nosotros no tenemos eso en un suelo, pues nuestro suelo va a quedar pobre. Yo sé que muchas veces por nuestra inexperiencia nosotros vamos al huerto. Entonces tenemos un huerto cerca de nuestra casa. Inclusive les voy a contar algo. Yo compartía con una persona que fui a enseñarle a su casa a hacer un huerto. Cuando yo llegué, yo me quedé asombrada, o sea, habían sus eras, sus caballones bien formaditos porque ya tenía adelantado, pero yo veía que los caminitos por donde uno caminaba y así por encima de las ceritas, yo veía eso limpiecito. Yo veía la mata de lechuga aquí y alrededor todo limpio, limpio, pero con una perfección. Y yo decía, ve, que hasta que al rato yo le pregunté, bueno, ¿y por qué lo veo tan limpiecito? Y me dice, no, es que yo madrugo todos los días antes que salga el sol y barro. Y le dije yo, ¿usted qué barre? Y me dice, el terreno por donde caminamos, encimita, al lado de cada planta. Y yo le dije, ¿usted barre? Y me dice, sí, yo barro. Y le digo yo, ¿y para qué barre? Y me dice, para que quede limpio y se vea bonito. Y pues es respetable. Pero yo le dije, ¿usted sabe que usted no solamente está barriendo para que se vea bonito, sino que usted está haciendo un daño a su suelo? Y me decía, ¿por qué? Y le dije, porque cuando usted barre, usted le está quitando a su suelo todo lo que es la capa de materia orgánica, que es el alimento para sus microorganismos y sus macroorganismos. Y ella me decía, pero yo le he hecho a cada planta, le he hecho el abono. Y le decía, sí, usted le echa el abono. Pero es que el resto de los animalitos, de los microorganismos, tienen que vivir y tienen que comer. Usted le está echando el abono para que su planta absorba por medio de las raíces el alimento. Y lo poquito que sobre, pues los animalitos se le comen
lo que sobra del abono, pero el resto de que van a vivir. Nosotros no alcanzamos como a dimensionar la cantidad de macro y microorganismos que viven en el suelo, porque en un metro cuadrado pueden vivir hasta más de 100 millones, si es un suelo bien nutrido, de microorganismos y macroorganismos, de los cuales nosotros quizás los microorganismos pues no los podemos ver ni dimensionamos la cantidad que están allí, pero sépalo y entiéndalo que son demasiados. Entonces, cuando ella barría, y sí, a simple vista usted veía todo muy lindo, pero le estaba haciendo un daño a su huerto. Entonces, miren la importancia que tiene que yo sepa que la materia orgánica es la que va a ser el alimento para mi suelo. Muchas veces nosotros en el afán de tener un cultivo limpio queremos tenerlo perfectamente. Cuando nosotros más adelante les vamos a enseñar que es un cultivo limpio, no quiere decir que usted va a barrer el terreno como lo hacía esta personita, sino que usted va a tener la hierba por debajo de la capacidad de su planta. Supongamos su planta de, digamos así, de tomate tiene una altura de 50 centímetros. Entonces, el monte, las plantas, las arbences que estén alrededor de su planta de tomate tiene que estar por debajo, a unos 5 centímetros de alto. No quiere decir que su plantica va a estar solita en medio de un desierto, porque todo lo demás usted lo va a quitar. No, cuando nosotros les vamos a enseñar más adelante que tiene que tener el terreno limpio, es que la maleza no esté por encima de su planta, sino que siempre tenga una altura que no le toque las hojas primerizas o las hojas primarias de su planta, pero no que tiene suelo pelado. Y si está en otro plato, desde ahí va a tener un suelo pobre ni sus microorganismos. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Tienen preguntas o seguimos avanzando? Paolita, Entonces, ahora, ustedes no tienen preguntas para mí, yo sí tengo para ustedes. Cuénteme, mi hermano. Paola, ¿me escuchas? Sí, señora. Quisiera preguntarte. Perfecto, mi hermano. O sea que las plantitas que yo las considero que son malezas, yo no las debo dejar crecer, pero como un 5% o un 2% en la capacidad de mi planta de alimento. Yo no las debo arrancar Perfecto. y dejarlas cerca de la planta. Bueno, mira, hay muchos, digamos, yo sé que cuando empezaron el curso con mi papá se dieron cuenta que hay muchos métodos de sembrar. Inclusive, hay un método que se siembra donde todas las plantas crecen juntas. Arbences, cuando yo digo arbences, son lo que catalogamos como malezas, como hierba, que cuando nosotros lo vemos desde otro punto de vista, eso que llamamos malezas se convierten en buenezas para nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a ser la materia orgánica para nuestros microorganismos. Sino que siempre vamos a llevar un concepto en nuestra mente. ¿Cuál es el concepto? De que mis arbences, o sea, mis hierbas, nunca pueden superar el tamaño de mi planta que yo esté sembrando. Ejemplo, si tengo una mata de lechuga, si tengo una mata de tomate, si tengo una mata de, digamos, berenjena, cada una de ellas tiene una altura diferente. Por ejemplo, la de lechuga solamente tiene una altura de 20 centímetros. Entonces, mi pasto, mi hierba no puede superar la mata de lechuga. ¿Por qué? Porque van a empezar a competir por la luz solar entre las dos, la arbense y la lechuga que yo sembré. Entonces siempre tratamos de que mis pastos, mis hierbas, mis arbences estén por debajo de mi planta que yo cultivo. ¿Listo? Y trato siempre de que mis arbences nunca toquen las hojas primarias ni superficiales, digamos, las que van rozando con el suelo,
con mi planta. ¿Para qué? Para que por allí no vaya a haber contacto y empiecen a presentarse ciertos problemas de humedad, porque cuando yo tengo esos problemas de humedad, esos me van a traer como consecuencias hongos y de ahí pueden empezarse a formarse los hongos y así distribuirse por todo mi cultivo. Pero no quiere decir de que ustedes van a estar todos los días allí con el asadón o con la pala quitando todo lo que nazca alrededor de mi planta, porque entonces ¿usted qué va a hacer? Usted misma está convirtiendo su suelo en un pequeñito desierto, porque no va a tener nada que le cubra la capa superficial de su suelo. Entonces va a quedar mi suelo desprotegido. Primero, ¿de qué? De materia orgánica. Segundo, las gotas de lluvia que caigan a mis suelos me va a provocar una erosión hídrica y voy a perder suelo. También puedo tener una erosión eólica, donde hace muchos vientos, como no tengo que me cubra mi capa superficial de suelo, entonces viene el aire y se lleva todo mi suelito, digamos, productivo, el que es rico ¿en qué? En materia orgánica. Entonces ven la importancia porque debemos tener un colchón. ¿Y cuál es ese colchón? La materia orgánica y los arbences que me van naciendo. Porque esos arbences son los que se van a fomentar y al pasar, digamos, 2, 3 meses van a ser la materia orgánica para mi suelo. Más adelante, cuando estén estudiando con mi papá, se van a dar cuenta que por qué no practicamos ni utilizamos los insecticidas en la agricultura orgánica, porque el insecticida mata a los insectos, tanto buenos como malos. Los herbicidas pasa lo mismo, llega y cuando usted aplica un herbicida en el suelo, listo, fácil, se murió la hierba y usted dice, ¡oh, descansé! Pero si usted sigue cultivando y aplicando el herbicida, va a llegar un momento en que ya usted no va a tener materia orgánica porque ya no le nace allí la hierbita. Y esa hierbita no simplemente cumple la función de ser una simple hierba, sino que miren el triple propósito que tiene. Primero, ser materia orgánica. Segundo, cubrir mi suelo de que no vaya a presentarse allí una erosión eólica ni una erosión hídrica. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta y pensamos que no tiene importancia cuando tiene una gran importancia en nuestro suelo. ¿Te quedó claro, mi hermana, o sigue la inquietud allí? Comprendí perfecto lo que vos volviste a explicar. Bueno, que no debemos dejar al descubierto alrededor de la planta. Pero yo te pregunto, entonces yo Perfecto, debo estar sacando señora. las plantas más grandes que van a competir con la altura de mi planta de alimento y dejarlas pequeñas o cómo debo hacer ese comportamiento para que mantenga ese ecosistema de humedad, de colchón, digamos, de protección, pero cuidando de que los insectos no toquen las hojas bajeras. Eh, ¿Cómo tengo que ir haciendo? Muchas, ¿Sacando las malezas más grandes? mira que hay un sistema de cultivo que se hace así, se llama selección de arbences. ¿Qué quiere decir esa selección de arbences? Lo que tú dices, sacamos las plantas más grandes, son las que jalamos de raíz y la colocamos en cierta parte de nuestro cultivo, digamos en una esquina, para que ahí se vayan descomponiendo, en descomposición, perdón, y se convierten en ¿qué? En materia orgánica. Otros no hacen eso porque no hay tiempo para ponerme yo, esta es grande, esta es pequeña, no. ¿Qué hacen? Simplemente le da machete a todo alrededor y se mantiene en cierta altura. Entonces cada vez va y le doy cada 15 días, cada 20 días, dependiendo del suelo, así va a crecer las arbences. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, me pasa algo muy cómico. ¿Y qué es? Que aquí llueve mucho, en esta región llueve mucho, entonces supongamos yo limpio hoy y a los 20 días al mes ya otra vez está, digamos, las arbences de un buen tamaño. Entonces, cuando voy a limpiar y va el trabajador conmigo, el trabajador me dice, doña Paola, usted parece que le tirara abono a todo ese pasto porque mire, otra vez van haciendo. Y él le causa risa porque él me dice, no, porque no le echamos herbicida y lo matamos y listo y nos quitamos ese problema.
Y le digo yo, sí, nos quitamos el problema hoy, pero en 3, 4, 5 años mi problema va a ser más grande porque ya no voy a tener suelo productivo, ni rico que me dé comidita. Entonces ahí quedo yo perjudicada. Entonces, espero que te haya quedado claro esto. Y si no, tranquila, vuelvo y te explico. Perfectamente, gracias, Paulita. Bueno, estas 3 preguntas eran unas preguntas que yo quería que les quedaran a ustedes claras. Ya ustedes saben qué hay dentro del suelo. Perfecto, ya saben que son organismos que se dividen en 2 grupos, macro y micro. El suelo es un ser vivo o muerto, ya ustedes saben. Puede haber un suelo vivo, como también podemos tener suelo muerto, porque nosotros mismos nos encargamos de eso. Y ya ustedes saben por qué un suelo puede ser más productivo que otro suelo. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros miramos, el suelo se considera que un organismo vivo, porque en él habitan muchos seres vivos que nos ayudan a formar nutrientes. Entonces, podemos resumir que el suelo es igual a ¿qué? A vida, más los organismos, más la materia orgánica. Esas 3 cositas componen nuestro suelo. Yo sé que a nosotros cuando estábamos en la primaria y en el bachillerato nos enseñaban que sí, los microorganismos en el suelo y hacen su trabajo y el suelo es la capa, la corteza superior de la tierra y allí está lo más importante, pero de allí no pasamos. Entonces, vamos creciendo, van pasando los años, llego y me encuentro con la realidad de que Dios dice que tengo que ir al campo. Pero como yo ya venía con una escuela de atrás, donde quizás no le veía la importancia al suelo, pues llego al campo y me encuentro en la agricultura y tengo un concepto aquí en mi mente que es obedecerle a Dios, siembro y abono y ya. Y ya nos estamos dando cuenta que no es así. Tengo que partir desde el punto de vista de que el suelo es el organismo vivo. Y quiero compartir con ustedes un pequeño texto. Dice, las actividades de producción agrícola, o sea, del campo, dependen en gran medida de las propiedades de un suelo fértil, especialmente las que determinan su capacidad de uso. Si yo voy a comprar una finquita o voy a estar en una finquita, yo tengo que saber que la capacidad de mi finca la va a aportar ¿quién? El suelo. Entonces vayan dándose en cuenta la importancia. El suelo es importante para el sector agrícola, ya que se deben conocer sus procesos originarios y sus propiedades físicas para poder entender cómo influyen cada una de ellas en el desarrollo de los cultivos y poder comprender la importancia de mantener un suelo en las mejores condiciones físicas, químicas y orgánicas. Miren la importancia del suelo. Entonces, no es simplemente que yo vaya y obedezca. Claro, Dios va a proveer y va a poner y me va a dar lo que yo no pueda hacer. Pero si yo soy consciente de que tengo que tener allí como ese equilibrio en el suelo, donde pueda tener vida, organismos y materia orgánica, entonces Dios me va a agregar el resto. Y las promesas que están donde dice, yo les prometo que van a tener agua y que van a tener producción y que van a tener el pan y el agua seguro, pues se van a cumplir. Pero nosotros tenemos que ayudar, porque recuerden que siempre decimos que la fe sin obra es ¿qué? Muerta. Así es en la agricultura. Yo puedo tener todo, pero si tengo un suelo muerto, de nada me va a servir. Y es como si hiciera todo, pero no estuviera dando los frutos. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo ese equilibrio. ¿Cuál equilibrio? Vida, organismos y materia orgánica, que es lo que depende mi suelo. Entonces ya nosotros vimos que en el suelo viven muchos seres vivos, que ellos ayudan a descomponer materiales y a generar nutrientes. Entonces cuando usted mira esa descomposición de la materia orgánica es la que empieza a generar los nutrientes. Si yo no tengo suficiente cantidad de nutrientes en mi suelo, pues yo voy a tener un suelo pobre. ¿Por qué? Porque yo voy a sembrar el frijol
Y si yo llego y siembro mi frijol, puedo tener una semilla certificada, una semilla que es orgánica, una semilla que es para ese temperatura, para ese nivel del mar, tiene todo lo ideal, pero tengo un suelo que no tiene ni materia orgánica, ni tiene macronutrientes, ni tiene micronutrientes, entonces allí ya empieza a fallar, porque yo le puedo aplicar a mi cultivo el abono que requiere. Requiere un abono rico en nitrógeno, fósforo y potasio, pero más nitrógeno, el frijol. Entonces yo llego, aporto y pongo allí el nitrógeno. Pero si no tengo las bacterias de Rhizobium, que son las que me van a ayudar a fijar nitrógeno, tanto del suelo como de la atmósfera que va a pasar, mi cultivo va a estar pobre y usted va a decir, no, esa semilla estaba mala, no, es que eso no se me dio bien. ¿Qué sería? Es que no cumplí bien con las labores culturales, que las labores culturales son aquellas, por ejemplo, limpiar, aportar, podar, abonar, poner tutores. Esos son ciertas partes y cositas que componen las labores agrícolas de un cultivo como tal. Entonces, nosotros tenemos que estar allí mirando y observando de que la importancia que tiene. Entonces, cuando nosotros miramos, vamos a ver qué son los macroorganismos. Miren todo lo que entran en los macroorganismos. Las lombrices hacen parte de los macroorganismos. Los insectos, ¿cuáles insectos? Grillos, mariquitas, abejitas, todos ellos entran allí porque hasta las abejitas cumplen su función. No sé si ustedes han escuchado que, por ejemplo, ahora está en peligro, en vía de extinción en ciertas partes, las abejas, pero eso nos está trayendo a nosotros como agricultores un problema y un problema muy serio. ¿Por qué? Porque la abejita es la que nos ayuda a polinizar nuestras plantas. Ellas son las que transportan en sus patitas y nos ayudan de que de una flor, digamos una flor masculina, hacia una flor femenina y en las patitas lleven el polen y nos ayuda a polinizar. Entonces, al nosotros no tener esa cantidad de abejitas que teníamos antes como agricultores, nos estamos viendo afectados porque ya no hay quien nos ayude y muchas veces ahora nos está tocando hacer ese proceso de polinización, hacerlo manualmente. Y no es lo mismo usted llegar y tener que hacer manualmente una polinización de una hectárea, de un cultivo, cuando es usted antes una abeja cumplía ese trabajo y usted ni era consciente de que la abeja estaba cumpliendo ese trabajo. Y ahora, como agricultores, nos toca hacerlo manualmente. Y ahora es que estamos dándonos cuenta la importancia que tenía. Los insectos, en especialmente las abejitas, las avispitas, en cumplir sus trabajos. Las hormigas también son macroorganismos. Los topos o los roedores, allí hasta entra los pequeños ratoncitos que encontramos en el campo. Esos ratoncitos, los topos, ellos cumplen ciertas funciones cuando hacen sus madrigueras, hacen sus huequitos, entran y lo que les decía al principio, hacen huequitos por donde hay como más porosidad del suelo y más fácil para que entre el oxígeno y haya el intercambio que tiene que haber entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, miren las funciones que cumplen los macroorganismos, que yo quiero que ustedes queden con esto claro en su mente. Rompen restos de plantas. Ellos hacen ese trabajo. Mejoran la aireación del suelo. Mezclan los nutrientes y mejoran la infiltración de agua. Ese es el trabajo de los macroorganismos. Si yo fuera ustedes, como yo soy estudio antes, yo pusiera allí grande y resaltaría en mis notas las 4 funciones que cumplen los macronutrientes, los macroorganismos, porque los microorganismos cumplen otras funciones que no cumplen los macroorganismos. Entonces, les repito, rompen restos de plantas, mejoran la aireación del suelo, mezclan los nutrientes y mejoran la infiltración del agua en el suelo. Más adelante nos vamos a dar cuenta que en los cultivos nosotros necesitamos tener unos suelos
que tengan un buen drenaje, que pueda entrar rápido el agua y que se conserve allí y salga, que no se encharque, que no tenga, digamos, ese daño de que, ay, tengo el problema de que se me vuelve un charco mi cultivo, porque eso es un problema. Hay otros que también es que tienen una lixiviación, que llega el agua y ¡fum!, lava todo porque tiene como una pared permeable que nosotros mismos con la degeneración del suelo vamos haciendo de que nuestro suelo llegue y todo lo que llegue, ¡pum!, patine y no quede nada allí en el suelo. ¿Por qué? Porque no tenemos los macroorganismos que cumplen esa función y nos van ayudando a que nuestro suelo pueda tener garantizado todo lo que nuestras plantas o nuestro suelo necesita. Entonces, ahora vamos a ver, esperen, listo, me había saltado una. Microorganismos del suelo. ¿Cuáles son los microorganismos? Son las bacterias, los hongos, las algas y los protozoos. Todos ellos cumplen también su función. Las bacterias, pues ya vimos que la bacteria de Rhizobium, que la bacteria de, bueno, tienen tantos nombres que uno, en el momento hasta se le olvidan, pero cada uno de ellos cumple su función. ¿Cuáles son? Descomponen la materia orgánica, transforman los nutrientes, ayudan a alimentar las plantas y participan en ciclos del carbono y del nitrógeno. Eso es lo importante que ellos hacen. Las bacterias, los hongos, las algas y los protozoos, que son los microorganismos que nosotros vemos. Sí, no podemos ver a simple vista, sino que lo tenemos que mirar por el microscopio. Entonces, si pueden ver, se dan cuenta que los macroorganismos cumplen una función exacta y los microorganismos cumplen otra. Por eso es la importancia de que estén allí juntos. Porque una vez cierta persona me decía, bueno, ¿y qué pasa si yo no tengo en mi suelo microorganismos, sino que simplemente tengo lombrices e insectos? De todas maneras va a ser un suelo productivo. Miren que no. Y ahí vuelvo y les repito, el suelo es un sistema que va todo en un engranaje. Cuando falla uno, los demás empiezan a cojear, porque cada uno cumple una función en ese cuerpito, en ese pedacito que se llama suelo. Miren cada una de los trabajos que hacen. Por eso era que yo les decía que hoy íbamos a hacer un resumen, porque para mí es muy importante que cada uno de ustedes, como estudiantes, vean el significado y la importancia de cada una de las cosas que mi papá les enseña, para que ustedes se puedan dar cuenta, hombre, me lo explicaron y es porque tiene una importancia y va unido y lleva una secuencia. Cada uno lleva un paso que cumplir. Si se altera uno de estos pasos, de estos procesos, entonces mi cadena va a quedar ¿qué? Cojeando mi eslabón y no voy a tener una cosecha como la que yo espero. Ahora, vamos a ver qué son las materias orgánicas para que a ustedes les quede bien claro en su mente. Todo material que proviene de seres vivos, eso es materia orgánica. Ejemplos, hojas secas, restos de plantas, estiércoles, animales muertos. Y ustedes me van a decir, ay, pero una hoja seca ya no es un ser vivo. No, pero proviene de un ser vivo. ¿Y cuál era el ser vivo? El árbol. Una hoja no está ahí porque así, ¿no? Cayó del árbol que era un ser vivo. ¿Qué es un ser vivo? Sino que la hojita cae. Digamos, las ramitas secas de un árbol. Ay, profe, pero es que eso ya no es vivo, porque eso es una rama seca. Sí, pero ¿qué hizo que fuera la ramita? Pues el árbol, que era el ser vivo. Por eso decimos, es todo material que proviene de seres vivos. Entonces, eso es materia orgánica. Hojas secas, restos de plantas, estiércol de animales, ya sea de conejos, de iguana, de grillos, de gallinas, todo eso es estiércol, viene y se convierte en materia orgánica. Animales muertos. Entonces, durante la descomposición de la materia orgánica, ¿cómo se descompone? Por los macro y los microorganismos, se forma el humus, que es muy fértil. Si yo tengo un suelo rico en humus, pues va a ser un suelo excepcional y es el que todos quisiéramos tener.
Entonces vamos a ver qué características tiene esta materia orgánica. Tiene color oscuro, cuando tenemos un suelo rico en materia orgánica. Retiene agua, tiene más microorganismos y es más fértil. Y un suelo con buena materia orgánica pues produce cultivos más sanos, porque al principio si se acuerdan y si son estudiantes, se acuerdan de que mi papá les enseñó de que si yo tengo una planta que desde que empieza su proceso de germinación viene de un suelo bien nutrido, yo voy a tener una planta fuerte y resistente. ¿A qué? A enfermedades, hongos y ataques de insectos. Pero si yo tengo una planta que desde que su momento de germinación empezó a desarrollarse en un suelo pobre, pues la pobrecita ya va desnutrida y con qué alientos va a estar allí lista y firme para que llegue un ataque de hongos, una enfermedad, un ataque de animales. No, están desnutridos, eso es como un bebé. Que si usted ve un bebé que está así, como todo caídito, usted dice, ay, pobrecito, con razón esa enfermedad llegó y lo volvió como lo volvió. Mientras que usted ve un muchachito grande, gordito, robusto, bien bonito, y llegó y le dio una gripita de 1 o 2 días y no pasó a mayores. ¿Por qué? Porque estaba bien nutrido. Así pasa con nuestras plantas, pero todo ¿de dónde empieza? De un suelo. Vamos a ver los tipos de abonos, que eso es lo que ustedes van a empezar a ver la semana entrante. Ya ustedes vieron el compost. El compost se hace de restos de vegetales y animales descompuestos. Ya ustedes saben que el compost tiene 4 fases que son importantes, que no se puede alterar ninguna de las 4 fases, porque si se alteran, queda un compost que nos puede traer problemas. Entonces, siempre tratamos de que el compost tenga las 4 fases para que él se pueda desarrollar bien. El lombricompost es producido por las lombrices californianas y los abonos verdes, como les decía yo, que son las plantas que mejoran el suelo, como el frijol terciopelo, la canavalia y el guandul. Son aquellos que producen alfalfa. También, se me olvidó ponerles allí, ayudan a tener un abono verde, que ya lo vieron o lo van a ver, dependiendo de lo que hayan avanzado con mi papá. Entonces se van a dar cuenta de que cada uno de estos, compost, lombricompost, abonos verdes, cumplen una función, cada uno en el suelo. Pero todos traen en general beneficios. ¿Y esos beneficios cuáles son? Mejoran la fertilidad, la estructura y los suelos nos los ponen ricos en nutrientes. Entonces, vamos viendo la importancia de ellos. Entonces, yo quisiera, como ustedes son estudiantes, yo quisiera que ustedes hicieran algo, puedan ustedes van a tomar una muestra de suelo y van a ser observadores. Recuerden que siempre, cuando yo les doy clase, a los que ya han estado conmigo, siempre les he dicho, la agricultura es un pequeño laboratorio donde ustedes todos los días van a aprender. Si ustedes ven la agricultura como un laboratorio, ustedes se van a dar cuenta de los beneficios que tiene la agricultura, porque usted todos los días va a descubrir cosas nuevas y usted todos los días va a decir, francamente, las cosas que Dios hizo son perfectas. Pero si somos curiosos, pues vamos a querer aprender. Entonces les voy a dejar una pequeña tarea. Ustedes van a ir y van a tomar una muestra de suelo, un pedacito de suelo, un poquito de suelo, del que tengan, y van a mirar de qué color es. Y se van a tomar el tiempo, la delicadeza de anotar de qué color es. Tiene hojas, tiene raíces, tiene pedacitos de ramas y van a analizar. Y ustedes mismos van a saber, ¿tiene buena materia orgánica o tengo un suelo pobre que no tiene casi materia orgánica? Porque ustedes van a mirar si hay insectos o si hay lombrices. Y todo eso les va a decir a ustedes si tienen un suelo vivo o un suelo muerto. Recuerden que los suelos oscuros es porque tienen más cantidad de materia orgánica. Y suelos claros pues tienen menos materia orgánica. Pero yo espero que como ustedes son estudiantes, se van a tomar la delicadeza de hacerlo con ustedes mismos, de tener un compromiso y de decir, hombre, antes de pasar a hacer abonos y antes de pasar a cultivar, aprender de cultivos, aprender de cada una de las necesidades del cultivo que yo voy a hacer, voy a mirar qué suelo tengo,
porque si tengo un suelo pobre, pues me tengo que poner las pilas a que ese suelo pobre, o quizás que no tenga casi materia orgánica, ni tenga microorganismos, ni macroorganismos, lo voy a mejorar, voy a hacer enmiendas antes de empezar a cultivar. Pero si no nos tomamos la delicadeza y la tarea y la responsabilidad de ir y mirar cómo es mi suelo, qué color tiene, qué textura tiene, si tiene raíces suelticas, si tiene hojas, si tiene ramitas, si tiene insectos o lombrices, pues diría, y me perdonan que sea tan directa, diría, no son tan buenos estudiantes porque no están cumpliendo con cada una de sus cosas. Y no es para que cumplan ni conmigo ni con mi papá, sino con ustedes mismos y puedan que decir satisfactoriamente, hombre, sí, voy a aprender agricultura porque voy a ser un buen agricultor. Entonces ya saben, suelos oscuros tienen más materia orgánica, suelos claros menos materia orgánica. Y vamos a concluir, entre más vida tenga el suelo, mejor será para la agricultura. Entonces, les voy a dejar allí unas ideas claves, entre esas ideas claves que son, el suelo debe estar lleno de organismos vivos. La materia orgánica es fundamental para la fertilidad de los suelos y los abonos orgánicos mejoran la producción agrícola. ¿Quiere tener buena producción agrícola? Pues entonces tenga ¿qué? Materia orgánica para que se convierta en abonos. Y ustedes se van a hacer esas preguntas de evaluación. ¿Qué son los macroorganismos del suelo? No me van a contestar a mí, se van a contestar ustedes mismos. Mencioné 2 microorganismos del suelo, yo se los puse allí bien claritos. Ya saben ustedes, se contestan ustedes. ¿Qué es la materia orgánica? Ya aprendieron que es la materia orgánica y para qué sirve el compost. Entonces, allí les dejo esas preguntitas para que ustedes mismos sean sus propios evaluadores y cada uno vaya diciendo, ay, si he aprendido o no he aprendido. Cada uno tiene que darse No y se saber si escucha. aprendo o no aprendo. Bueno, para mí todavía tengo que irme para mi clase porque estudio de 7 a 10 de la noche. Profesor, una sola preguntita. La ceniza de hoja, ¿del mismo resultado que, que la Entonces, ceniza? hasta aquí los acompaño. ¿Listo? Profesora, Hola. hello. Quería hacer una preguntita. La ceniza de hoja, ¿da el mismo resultado que la ceniza que uno quema con madera? Sí, la estoy escuchando. Sí, señora. Es que no, ¿Qué pasa con yo la hice ceniza de hoja? que si da el mismo resultado que con la ceniza de madera. No se escucha. Sí, señora, lo mismo, porque después de que se quema se convierte en ceniza rica en ceniza más que todo. No, pues, espero que esta clase hayan aprendido, que se refuercen, que Dios me los acompañe y los espero en una próxima clase. Les escriben al profe y el profe les dará a cada uno las clases. Bendiciones para todos. Feliz noche. Dios le bendiga. Gracias, muchas gracias, bendiciones.